Mi nombre es Gaspar Domínguez Donoso, soy convencional constituyente y represento a la región de Los Lagos, en el sur de Chile, y hoy me desempeño como vicepresidente de la Convención Constitucional en dupla paritaria con la presidenta María Elisa Quinteros. ¿Cuáles son los 2 o 3 grandes temas a debatir en estos 6 meses en la Convención Constitucional, donde tal vez tú creas que se deben buscar mayores consensos? Bueno, afortunadamente, en términos de los diagnósticos, en la mayor parte de los problemas los diagnósticos son compartidos. Tenemos, por ejemplo, en Chile diagnósticos compartidos en términos de izquierda y derecha, de que el régimen político es hiperpresidencialista y el presidente concentra demasiadas atribuciones. Entonces vemos que todas las propuestas buscan, por ejemplo, repartir o distribuir las atribuciones del presidente en otras instituciones u órganos, como el Parlamento o los gobernadores regionales. Incluso vemos que la clásica dicotomía izquierda-derecha también se rompe. Y, por ejemplo, en la Comisión de Régimen Político, la UDI, que es el partido que está a la derecha en nuestra agenda política, está alineado con el Partido Comunista, que está a la izquierda, y tienen o comparten y apoyan la misma propuesta, de un régimen presidencial atenuado, versus otros colectivos que comparten un régimen presidencial con la figura de un ministro de gobierno, que sería el jefe de gobierno. Entonces, vemos que los diagnósticos son compartidos y a veces en las soluciones o en las respuestas tenemos matices. Otros problemas fundamentales que tenemos, por ejemplo, es la relación que tiene el ser humano con el medio ambiente, donde hay diagnósticos transversales en que la institucionalidad ambiental en Chile es débil, que necesita ser mejorada. Hay diagnósticos transversales en la crisis hídrica y cómo necesitamos cambiar el manejo del agua. Y en ese sentido, yo creo que prácticamente todos pensamos aquí que el agua debe ser considerado un derecho humano y que se debe priorizar el uso del consumo humano antes que otros usos. Por cierto que en el detalle podemos tener diferencias, pero los diagnósticos son amplios y compartidos. Y finalmente los derechos sociales. Hay consenso que en Chile, para acceder a gran parte de los derechos sociales, se depende de la capacidad de pago. Y hay consenso también en que esto debe cambiar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ahí por cierto que habrá disenso. Pero partimos de una base positiva y es que compartimos los diagnósticos. Gaspar, a nivel económico, lo que más preocupa al mercado actualmente y a los inversionistas es un cambio drástico en el modelo económico chileno de la mano de la convención. De hecho, el empresariado se mostraba preocupado por el rechazo en comisiones de la convención a la libre competencia y el derecho a la propiedad. ¿Qué podrías tú decir respecto a eso? Bueno, yo le explicaría a los empresarios que manifiesten preocupación cómo se hacen las normas. Las normas primero se discuten en comisión, donde hay muchas normas que se discuten primero en lo que se llama en general, que tiene que ver con aspectos muy generales. Entonces, por ejemplo, la libertad de emprendimiento u otras materias que pueden ser relevantes. Hay muchas propuestas distintas sobre el mismo tema, entonces se puede rechazar una, pero no significa por ningún motivo que no vaya a quedar en el texto, por ejemplo, la libertad de emprendimiento, sino más bien que una de las múltiples posiciones que había se rechazó, y además se rechazó en general, porque posteriormente viene una etapa de indicaciones donde se agregan o se eliminan o se modifican partes, y después de que se aprueban estas normas en las comisiones, que se aprueban con un quórum simple, o sea, es decir, con una mayoría, deben pasar estas normas al pleno, al grupo grande de convencionales, donde deben aprobarse por 2/3. Entonces, si se rechazan en ese grupo grande de 2/3, vuelve a la comisión la propuesta, donde se somete a indicaciones, eventualmente se morigeran algunas posturas, y puede volver en una segunda oportunidad al plenario. Así que, cualquier persona que tenga preocupación por votaciones en general de discusiones que están recién abriéndose, yo le diría, revise cómo se hace la norma, no hay ninguna razón para manifestar preocupación sobre una discusión que recién está empezando. Y entre las iniciativas populares de norma a la convención, veo que una de las más votadas ha sido una que defiende los ahorros previsionales y, entre otros puntos, la libertad de elegir quién administrar las pensiones. ¿Tú crees que hay consenso dentro de la convención sobre cambiar el modelo de pensiones chilenos? Digamos, de alguna u otra manera, ¿hacia dónde debería apuntar la nueva carta? Sí, yo creo que de nuevo hay consensos amplios que el sistema de pensiones chilenos es un sistema que no ha dado el ancho para las necesidades que los adultos mayores tienen. Y eso es evidente si consideramos que más de la mitad de los adultos mayores están bajo la línea de la pobreza y que las pensiones en Chile no permiten vivir en condiciones dignas para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia. Entonces tenemos ese diagnóstico compartido,
Y en ese sentido, hay consenso en que debe cambiarse lo antes posible. Ahora, sobre la forma, hay iniciativas populares de norma en muchas materias, incluso muchas entre sí contradictorias u opuestas, porque este mecanismo de participación no reemplaza por ningún motivo la deliberación, sino más bien pone los temas en la agenda, pone los temas en la mesa para que sean debatidos y discutidos. Y la cantidad de firmas que tenga una iniciativa o el tiempo que se demore esta iniciativa en juntar las firmas no se relaciona necesariamente con el apoyo ciudadano que tenga, sino más bien con la organización que tienen las personas que suscriben. Por ejemplo, si tú abres YouTube en Chile, te van a aparecer publicidades que te llaman a firmar propuestas. Entonces, por cierto, hay grupos que tienen mayor capacidad de generar consenso o apoyo en sus propuestas, o hay otros grupos que andan en ferias libres en las calles, por ejemplo, buscando apoyos para propuestas de norma de vivienda. Entonces, de alguna manera, todas las que logran el apoyo de 15.000 patrocinios serán discutidas. Y por ninguna razón hay una posición que busque favorecer o priorizar una que tenga más firmas o que haya juntado las firmas en menor tiempo. Eso sería un profundo error. Y considero de que es un diagnóstico más o menos compartido en la necesidad de avanzar en un sistema de seguridad social, que por definición, y esto es una posición académica, no política, por definición, la seguridad social tiene que ver con que las personas contribuyan proporcional a los ingresos que tienen o al patrimonio que tienen y reciban proporcional a lo que necesitan. Y eso encamina la conversación hacia la justicia social y yo creo que lograremos acuerdo en los aspectos generales. Ya definido el gabinete del presidente electo Gabriel Boric, los inversionistas se están centrando en el trabajo de la Convención Constitucional. Y de hecho muchos analistas proyectan que va a haber una alta volatilidad en el mercado. ¿Qué mensaje dar a los inversionistas que están inquietos por el resultado de la convención? Yo le diría a las personas que estén inquietas, inversionistas o sociedad civil o lo que fuera, que esta es una discusión que se va a acabar en 6 meses, que va a venir a zanjar discusiones que han estado puestas en Chile por décadas y que llevaron a una profunda crisis política y social hace 2 años. En consecuencia, este proceso constituyente lo que hará será dotar a la sociedad en general de mayores certezas, de certezas que hoy día no tenemos porque estamos imbuidos en una crisis social. En ese sentido, yo miro con optimismo que este proceso constituyente viene a favorecer o a entregar certezas para la sociedad y para los inversionistas, en cuanto vamos a dejar las reglas claras, establecidas en un texto con amplia apoyo ciudadano, escrito por un órgano democrático como nunca había pasado en Chile y ratificado por un plebiscito con voto obligatorio. Veo que en los próximos meses, y en particular en junio y en julio, habrá muchísimo trabajo orientado primero a armonizar las normas que hayan sido finalmente aprobadas luego de todo el flujo de la norma, y segundo, un trabajo también territorial, de estar conectado y conversando con las personas de los propios territorios, las zonas donde nosotros vivimos y representamos, en aras de poder explicarles y contarles en qué va la discusión, cuáles son los avances que hemos tenido, y por supuesto entregar información suficiente para que la gente pueda definir a conciencia su voto en el plebiscito de salida.